RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este 28 de marzo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas, 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica, 97.7 FM. Bueno, los tiranos se conservan, decía Aristóteles, haciendo pobres a los súbditos, a los ciudadanos, y manteniéndolos ocupados para que no puedan conspirar. Así lo dejó escrito en su obra política en 300 años antes de Cristo. Bueno, una idea que nunca había estado tan vigente como ahora mismo en Venezuela. 4 grandes apagones ha sufrido el país desde el pasado 7 de marzo, el último ayer, faltando pocos minutos para las 8 de la noche, y a pesar de que la nación está virtualmente paralizada, nada ha mantenido más ocupados a los ciudadanos en medio de la oscuridad, sin electricidad, agua potable, telefonía básica o conexión a internet. Escuchaban ustedes más temprano algunos titulares, y del ataque electromagnético pasaron al incendio y finalmente un ataque terrorista con el uso de un fusil para explicar la tragedia que afecta a nuestro país. Esto lo decimos nosotros a título personal. Recordar que se han invertido más de 100.000 millones de dólares, siempre lo reiteramos, se dice fácil, una cifra astronómica, producto de la emergencia eléctrica, y buena parte de esos recursos terminaron en cuentas privadas en Andorra, en España, en los Estados Unidos, y no precisamente en el sistema eléctrico nacional. Lo cierto es que hoy no es laborable. Esto significa pérdidas milmillonarias para nuestro país. El impacto de este apagón ha afectado también la industria petrolera, y de eso vamos a conversar sin duda alguna la mañana de hoy. La crisis venezolana se dirime en el tablero internacional, esto desde hace bastante tiempo. Hoy hay una reunión de lo que se ha denominado como el Grupo de Contacto de Venezuela en Ecuador, y habrá que ver si hay avance o no. Lo cierto es que el planteamiento es convocar elecciones en nuestro país con un grupo que, justamente por no querer contarse, nos ha traído hasta acá. El presidente de los Estados Unidos ayer, en una reunión con la esposa del presidente encargado Juan Guaidó, con Fabiola Rosales, decía, entre otras cosas, Rusia tiene que salir de Venezuela. Él recibió a la esposa del presidente encargado Juan Guaidó y subió el tono de sus amenazas. No se puede alcanzar más presión de la que ya tienen fuera de lo militar, dijo, con relación a nuestro país. Y el ministro de Exteriores ruso respondía un poco más temprano hoy que bueno, su país no es amenaza para nadie. Nada mejor para demostrarlo que enviar militares a nuestro país. Evidentemente lo decimos con ironía. Nos acompaña el diputado Freddy Superlano. Él está al frente de la Comisión de Contraloría, dirigente de Voluntad Popular. Ayer estuvo en la actividad convocada o liderada por el presidente encargado y el presidente de la Asamblea Nacional, donde se anunciaban actividades, incluso protestas de calle este sábado, sin ir más lejos, rechazando el apagón y pidiendo el fin de la usurpación. Diputado Superlano, gracias por atendernos. Buenos días. Sí, buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, presentes ayer en lo que era la presentación de Operación Libertad, anunciada ya con antelación por parte del presidente Juan Guaidó, y quien ayer pues ya le explicaba al país cuáles eran los pormenores, por lo menos los detalles que comunicacionalmente pues se podían explicar. Entendemos que inicialmente lo que se ha planteado es una protesta el sábado, rechazando los apagones, y ahora este racionamiento que se nos anunciaba el día de ayer, y luego va a haber lo que ustedes han denominado un simulacro de la Operación Libertad para el 6 de abril, ¿correcto? Sí, nosotros siempre hemos sido sinceros respecto a este proceso que iniciamos
el 5 de enero, ¿no? Y lo que estamos ahora, entendiendo la premura y la urgencia que tienen los venezolanos por salir de esta pesadilla, de pasar a otra fase de lo que nosotros hemos llamado el cese de la usurpación. Si bien es cierto, a nivel internacional hemos ejercido presión, como tú bien lo mencionabas al principio de esta conversación, también es cierto que esa presión es necesaria que podamos hacerla en el país. Y para ello nosotros hemos desarrollado todo un plan organizativo, ¿no?, que va desde la conformación, por supuesto, de las estructuras de Operación Libertad a nivel nacional, a nivel regional y, por supuesto, en todos los niveles, ¿no? Estamos hablando de que se conformaron en 24 estados, 335 municipios, 1.140 parroquias, por un total de 12.000 personas cargadas hasta ahora, y que queremos nosotros pues alcanzar a un número cercano al 1 millón de personas en los próximos días, organizados para ejercer la máxima presión social. Y eso vamos a hacerlo en parte, ¿no? El presidente anunciaba para el 6 de abril un simulacro. Estos son simulacros de comunicación, de organización, de movilización que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos reaccionar los venezolanos ante eventualidades, ante un blackout comunicacional? ¿Cómo podemos reaccionar los venezolanos ante la posibilidad de que pudieran detener, meter preso al presidente Juan Guaidó? ¿Cómo tenemos los ciudadanos que organizarnos para reaccionar ante las eventualidades que el régimen pues nos pudiera colocar en los próximos días? Y para eso es necesario que estemos organizados, que tengamos una manera de comunicarnos de manera eficiente para poder reaccionar. Y en otro momento, no para reaccionar, sino para ir a la ofensiva, que es lo que se quiere, y sobre todo en este momento que el venezolano pues padece la crisis eléctrica más grave que hayamos tenido en la historia venezolana. Diputado, la respuesta de Nicolás Maduro consistió ayer, en horas de la noche, en pedirle a los colectivos que se activen para evitar cualquier protesta, cualquier actividad de calle. Quisiera su comentario y su reacción en torno a este tema. Bueno, el gobierno se mantiene sobre esos pilares en este momento, ¿no? La burocracia del Estado, las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Sus aliados como Cuba, entre otros, y por supuesto los colectivos, ¿no? Y para vencer estos obstáculos necesitamos presión organizada, coordinada y creciente. Yo creo que básicamente lo que nosotros en este momento estamos desarrollando con el tema de Operación Libertad. Ellos ayer reaccionaron ante la propuesta organizativa, ante la propuesta masiva de generar la protesta en el país planteada por el presidente Guaidó ayer, y ante eso solamente les queda el terror y el miedo. Caray, perdimos comunicación. Bueno, esto tiene que ver con la crisis de servicios públicos en nuestro país. Cuando no hay electricidad, esto afecta Perlano. Él respondía a este tema del uso de grupos armados y el llamado que hacía una vez más Nicolás Maduro, para impedir cualquier tipo de protesta, un derecho, por cierto, como recordaban algunos tuiteros, que está consagrado en nuestra Constitución, pero evidentemente no se cumple. Diputado, usted hablaba acerca de este llamado a grupos armados para impedir las protestas, ¿lo escuchamos? Bueno, sí, es lo que le queda a la dictadura en este momento. No es otra cosa que amedrentar, no es otra cosa que utilizar estos grupos armados, que ellos le hacen llamar colectivos, porque todos sabemos que es el AMPA que se ha organizado alrededor del régimen para ver cómo puede coaccionar o cómo puede limitar cualquier movilización de los ciudadanos. Sin embargo, ante esto, pues también consiste la Operación Libertad. La Operación Libertad tiene varios flancos, pero todo es tema organizativo para la orientación y sobre todo para lo que tiene que ver la movilización y comunicación de los ciudadanos en este momento donde tenemos nosotros que encontrar el cese de la usurpación. Es decir, lo que presentaba el presidente Juan Guaidó ayer no era otra cosa que la herramienta ciudadana para que conjuntamente con otros elementos como Asamblea Nacional, partidos políticos, sociedad civil, Periodismo Democrático, Voluntarios por Venezuela y comunidad internacional, podamos nosotros ejercer una presión simultánea, sistemática, y podamos rebasar de manera organizada el terror que el gobierno nos quiere implementar, en este caso, como lo decía ayer, con las fulanas VH o con los fulanos colectivos. Se trata de eso, es de nosotros ir en ofensiva en una situación que se está viviendo en venezolano, donde ya cerca del 90% pues quiere salir de este señor Nicolás Maduro. Y para eso hablaba el presidente ayer de una nueva fase, y es la fase del cese definitivo de la usurpación. Pero ¿qué pasa? Porque todos estos elementos que hemos mencionado estén alineados, pero sobre todo pasa porque la sociedad, porque los venezolanos, porque los ciudadanos nos organicemos para eso. Esta situación, esta crisis eléctrica prolongada que se ha profundizado, decíamos,
que obedece, entre otras razones, a la corrupción. Bueno, el ingeniero José Aguilar calcula que se han invertido en el marco de la emergencia más de 100.000 millones de dólares. Esta semana Estados Unidos pedía información a España sobre los bienes de Nervis Villalobos, una figura clave para entender lo que está ocurriendo en materia eléctrica en nuestro país. Él fue viceministro del sector, es investigado en Andorra, España y los Estados Unidos. Yo quisiera su comentario y qué información puede compartir con nosotros con relación a este tema y este proceso de recuperación de activos que ustedes en la Asamblea han puesto en marcha. Lo escuchamos. Mira, hay un elemento importante que quisiera diferenciar. Una ha sido nuestras acciones en cuanto al tema de protección de activos. Son acciones que se han emprendido desde la propia Asamblea Nacional en conjunto pues, con la Comisión de Finanzas que preside el diputado Paparoni. Y la otra tiene que ver con la recuperación de activos producto de la corrupción y tiene que ver con eso que tú mencionabas al final. Por ejemplo, con el tema de la emergencia eléctrica, se invirtieron cerca de 100.000 millones de dólares y estos señores, inclusive en el informe que se presentó en el 2016, se calculaba un daño patrimonial al Estado venezolano, a nosotros venezolanos, por encima de 25.000 millones de dólares. Esto es el responsable, la corrupción, de que tengamos la situación que tenemos en la actualidad. Con el caso de Villalobos. Perdimos comunicación nuevamente. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo para restablecer el contacto con el diputado Freddy Superlano de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Él se refería a este caso de Nervis Villalobos, una de las figuras clave para entender lo que está ocurriendo en materia eléctrica en nuestro país, en otros ámbitos, porque la información que está pidiendo Estados Unidos en relación a este exfuncionario tiene que ver con sus vínculos con petróleos de Venezuela. De hecho, hace algunos días el Mundo de España publicaba que el gobierno norteamericano rastrea en ese país, en España, el dinero del chavismo. Y la figura de Nervis Villalobos es fundamental. Diputado, lo escuchamos. Pero sí, ya en el caso muy específico de Europa y de España, ya el presidente de la República, conjuntamente con el procurador nombrado por el presidente Guaidó, iniciaron acciones, ¿no?, para rastrear y ya se tienen localizados montos importantes para el tema de recuperación de activos producto de la corrupción. En los próximos días nosotros estaremos anunciando también casos específicos referentes con Estados Unidos y ya donde colaboran organismos de inteligencia financiera. Lo importante de todo esto, y esto forma parte de los avances que hemos tenido nosotros desde este año, nosotros, además del reconocimiento que logramos del presidente Guaidó, esto nos ha servido para que pudiéramos nombrar un procurador que sea reconocido por las distintas unidades de inteligencia financiera en el mundo. ¿Y por qué esto es importante? Porque nos permite acceder a información de tipo financiero o bancario que nos puedan ayudar a rastrear dónde están los recursos de estos testaferros, funcionarios, exfuncionarios y funcionarios del gobierno del PSV, ¿verdad? Y otros más implicados en distintos hechos de corrupción, por ejemplo, también el caso de PDVSA y el caso, en este caso muy específico que tú mencionabas, el tema de energía eléctrica. Y eso nos va a permitir dar respuesta, hacer señalamientos, observaciones, inclusive participar en distintos litigios que hay donde está inmerso o donde está en peligro de que los venezolanos pues, podamos perder varios de estos activos. Entonces, se está trabajando en esas dos direcciones, pero todo esto es gracias ya al reconocimiento de estas distintas unidades de inteligencia financiera en el mundo, en Europa, en Latinoamérica y sobre todo en los Estados Unidos, que nos puedan ayudar a recuperar varios de estos activos que son producto de la corrupción, por supuesto, para que esto vaya al fondo, ese que creamos nosotros a principios de año y pueda servir para la inversión en el país, sobre todo en este caos que tenemos en todos los servicios públicos en Venezuela. Dos datos, diputado. Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional, hablaba de la recuperación de 12.000 millones de dólares. Quisiera ahondar en esto, qué detalles puede compartir con nosotros. Y El Confidencial, medio de comunicación español, publicaba lo que ellos denominaban los documentos del testaferro de Maduro. 4.200 millones de dólares, de euros de dinero público que estarían en Suiza o estuvieron en ese país. Ellos señalan al empresario Raúl Gorrín. ¿Qué información puede compartir con nosotros con relación a estos dos temas? Bueno, en el último que tú mencionabas, Raúl Gorrín, nosotros dijimos el año pasado de que este señor había hecho transacciones bancarias con el tema que tenía con PDVSA, el Banco Central de Venezuela, que alcanzaba, solamente él, que alcanzaba los 11.000 millones de dólares. Solamente él, que lo que se había visto en el caso del sur de la Florida, con ese señor Andrade, de una extorsión de 1.000 millones de dólares, era solamente la punta del iceberg, que estamos hablando de cifras que superan los 10.000 millones de dólares. Y en eso, bueno, ya hay unas investigaciones que están andando y que en los próximos días pues también estaremos anunciando. Con lo que denunciaba
el diputado Paparoni. Bueno, está hablando, pues por supuesto, yo no quisiera adelantar, ¿no? Él va a ofrecer una red de prensa al respecto, pero ahí hay empresarios vinculados a la familia presidencial, ahí hay algunos testaferros vinculados a esta familia, unos de origen colombiano, otros venezolanos, que él en los próximos días pues estará anunciando. Pero sí es alrededor de 11.000 millones de dólares que estaríamos ya en este momento en proceso de recuperación. Y esto sí tendría que ver, bueno, con litigios y demandas que tenemos que emprender por parte del Estado venezolano, representado en este caso por el procurador nombrado por el presidente Guaidó. Así que son cifras que no nos tenemos que sorprender, porque en los propios Estados Unidos también estaremos anunciando cifras como esta, en 11 casos en particular que en este momento se están llevando a cabo. Diputado, no quisiera perder la oportunidad para preguntarle acerca de la imputación contra Roberto Marrero. Finalmente ocurrió en horas de la noche de ayer. Nos llamó poderosamente la atención que al menos la información que compartía su abogado no figura el delito de terrorismo que inicialmente le imputaban desde el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, bueno, nos sorprendió también bastante, sobre todo después que un anuncio que hiciera este señor ministro de Comunicaciones del gobierno de Nicolás, ¿no? Y que no fueran colocadas ayer ante la presentación que hicieron sobre Roberto. Sí, creo que perdimos otra vez comunicación. Bueno, insisto, esto tiene que ver con el deterioro de los servicios públicos y no precisamente por falta de dinero, como ustedes habrán escuchado. Se hablan de cifras que se pierden de vista. En el caso de Alejandro Andrade, efectivamente, como recordaba el diputado, bueno, este exfuncionario reconoció haber recibido en soborno, la cifra de $1.000 millones. $1.000 millones. Es decir, una cantidad de dinero que tanta falta le hace a nuestro país y que manejó una sola persona, que hoy, por cierto, ya se encuentra en prisión, justamente por este caso. Le preguntábamos a nuestro invitado, vamos a ver si tenemos al diputado Freddy Superlano, sobre las imputaciones contra Roberto Marrero. No figura el delito de terrorismo, a pesar de, bueno, las declaraciones que ofreció efectivamente Jorge Rodríguez y me parece que el propio Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Sí, no, efectivamente nos sorprendió también como después de toda una campaña de descrédito que hubiese emprendido este señor, el psiquiatra de Miraflores, con el tema de Roberto Marrero y toda esta campaña absurda que se ha desarrollado, ayer no lo plantearan los fiscales, no lo imputaran. Esto pues da mucho que decir, por supuesto, lo que es el sistema de justicia venezolano, pero también importante destacar cómo también el propio Marrero ayer ejercía parte de su defensa en lo que le correspondía tener el derecho a palabra, y en las observaciones que le hacía, sobre todo a los jueces y fiscales. Cuando él colocaba el ejemplo que muchos de los jueces y fiscales que imputaron, que enjuiciaron a Leopoldo López, hoy en día son perseguidos de este régimen, hoy en día solicitan asilo en otros países, hoy en día confiesan de que lo hicieron porque fueron presionados. Creo que ellos no escapan de lo que son la violación de derechos humanos al final del día, y era una importante reflexión que hacía Roberto el día de ayer. Por lo pronto, por supuesto que los abogados y el propio Roberto pues asumieron la inocencia de estos hechos que le imputan. Entramos en un proceso que no tiene ninguna base legal ni Estado de Derecho que se le pueda allí, que uno pueda aspirar a que se pueda hacer un juicio equilibrado, pero sí sobre todo someterlo a la opinión pública, que al final del día es el gran juez, ¿no? En este país, que sabe que todo esto tiene que ver con un montaje o una olla preparada de la cúpula del gobierno con la intención de desestabilizar el círculo más cercano del presidente Guaidó. Diputado Freddy Superlano, gracias por atendernos y acompañarnos. Forma parte de la Comisión de Contraloría, es dirigente de Voluntad Popular, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, producto del apagón, la Operación Libertad, las protestas, la reacción de Nicolás Maduro y este último punto, la imputación ya finalmente de Roberto Marrero. Ahí lo acusan de los delitos de usurpación de funciones, conspiración, ocultamiento de armas de fuego, asociación para delinquir, legitimación de capitales. No figura por ninguna parte el delito de terrorismo, ¿saben ustedes? Por el cual lo señalaban, bueno, el círculo más cercano a Nicolás Maduro, y el señor Luis Páez lo imputaron por encubrimiento de asociación para delinquir. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia,
defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y a propósito del telón de fondo de esta crisis, evidentemente la falta de energía eléctrica agrava la situación. Para hablar acerca de este tema, saludamos a nuestro siguiente invitado, José Toro Hardy, es experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. María Alejandra, muy buenos días, qué gusto de conversar contigo nuevamente. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pedí una primera valoración acerca de las pérdidas. De esto no dice nada Nicolás Maduro ni el círculo que lo acompaña. Reuters informaba hace algunos días que el apagón detuvo las operaciones de la principal terminal petrolero, que es Jose, en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Se cayó la llamada. Bueno, vamos a insistir con esta llamada. Esta conversación. Nos interesa mucho lo que tiene que decir José Toro Hardy con relación a la industria, porque, esto ha dejado sin electricidad prácticamente a toda la nación, incluyendo petróleos de Venezuela, y como lo destacaba Reuters, paralizó el principal terminal de exportación en un país como el nuestro, que depende enteramente, yo les diría, de la producción de crudo. Decía la nota de Reuters, para que ustedes se hagan una idea, la mayoría de los empleados del terminal de Jose fue evacuado el lunes a las 2 de la tarde, poco después de interrumpirse el servicio en buena parte del país. Lo tenemos otra vez, José Toro Hardy, el impacto para la industria de estos apagones. Lo escuchamos. Pues mira, María Alejandra, al igual que cualquier otra actividad industrial, la falta de energía afecta brutalmente a la industria petrolera. Uno de los elementos fundamentales lo vimos en Jose, tal como tú estabas mencionando. Toda la información que recibimos es que se tuvo que paralizar el puerto de Jose, por donde salen la mayor parte de los envíos petroleros de Venezuela. Eso, el impacto que tiene en la industria es enorme. Pero es que más allá de eso, todas las actividades de la industria petrolera que tienen que ver con recuperación secundaria, con pozos en los cuales hay que aplicar inyección de vapor o inyección de gas, todos aquellos que operan con balancines para poder recuperar la producción, en fin, prácticamente todas las actividades de la industria petrolera están directamente vinculadas con la energía eléctrica. En muchos casos, las propias empresas, PDVSA, y las empresas que están en las asociaciones con PDVSA, pueden suplir por un tiempo al menos su propia energía mediante plantas, pero
Si hay algún eslabón de la cadena que falle, ese eslabón que falle termina por afectar a todos los demás. Ese es el caso del puerto de José. Si falla el eslabón... ¿Aló? Sí, no, lo que le iba a decir es que incluso afecta la producción. Lo conversamos con nuestro invitado hace algunos días. Decía un directivo de Schlumberger, citado también por la agencia Reuters, que tenía la información de que producto del apagón del 7 de marzo, sobre el cual no se han ofrecido detalles, al menos desde el punto de vista técnicos, bueno, la producción petrolera en Venezuela había caído por debajo de 700.000 barriles diarios. Quisiera su comentario. Tal cual, la producción, que de acuerdo con el último informe mensual de la OPEP estaba en 1.008.000 barriles diarios para el mes anterior, cayó en aquel momento a eso por debajo de 700.000 barriles por día. Algunas cifras incluso llegaron a ubicarlos en 550.000 barriles por día, pero es difícil saber realmente qué ocurre ahí dentro, porque PDVSA da cero información. Es impresionante la falta de transparencia que existe en esa empresa. Pero eso pareciera ser el común denominador de este régimen. Ahí tenemos lo que está pasando con los apagones mismos en Guri. A uno le están llegando las fotografías que toman los técnicos, las fotografías que toman gente vinculada de lo que ocurre en el patio de transmisión de José, y entonces venir a tratar de vendernos a los venezolanos de que se trató de un sabotaje de la derecha o de ondas electromagnéticas del imperio, de cosas de esas, es exactamente lo mismo que ocurría por allá en el 2012, cuando se incendió la represa de Amuay, y que nos vinieron con el cuento del sabotaje cuando era una cosa anunciada que habían venido al piso todos los sistemas de precaución de PDVSA, todos los sistemas de seguridad. Ocurre lo mismo. Esto es el resultado de muchos años de desidia, de muchos años de corrupción, de muchos años de ineficiencia, porque es increíble lo que ha pasado con eso. Y ahora el daño para el país es tremendo. Hay que ver lo que significa para un país que durante varias semanas ha estado paralizada la actividad económica del país, tanto del apagón del 7 de marzo como ahora. Prácticamente toda la actividad industrial del país se paralizó, llegó a cero. Eso significa cantidades de empresas que dejaron de producir cualquier cosa que ellas del comercio que dejó de operar, que dejó de vender, de las escuelas que dejaron de prestar los servicios, de los hospitales en los cuales pues muchos de los servicios dejaron de funcionar, incluso debe haber habido fallecidos por falta de las atenciones adecuadas en las emergencias. Es realmente incomprensible en un Estado moderno. Ahora, aunque la información interna no ha trascendido, la externa sí. ¿Cómo se justifica que en este contexto y con este estado de cosas Nicolás Maduro y su equipo continúe enviando crudo a la isla de Cuba? Ayer la periodista Mariana Párraga, especialista en el sector petrolero, en economía en general de Reuters, decía: Guaidó dijo que la Asamblea dio la orden de detener suministro de petróleo venezolano a Cuba, pero nadie en PDVSA la acató. Desde el 28 de enero, día de las sanciones, han salido, y ella enumera la cantidad de buques con destino a la isla. Yo quisiera su comentario, de esto hemos hablado en otras oportunidades, porque en tanto eso ocurre, los venezolanos tienen que hacer largas colas en medio de este apagón para surtir gasolina en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, tal cual, es que pareciera que la prioridad es Cuba por encima de cualquier prioridad de los venezolanos. Esa es lo primero que hay que atender. Bueno, no sé cómo se la van a arreglar, porque si el presidente Guaidó dice que no se debe seguir haciendo, entonces y puede haber vía sanciones, puede haber decisiones que terminen por limitarlas, hasta un momento determinado. Las empresas que aseguran esos cargamentos se vean afectadas por alguna decisión de los Estados Unidos, para que ellas sencillamente no corran el riesgo de seguir asegurando esos cargamentos, en cuyo caso yo no sé cómo los van a enviar. Es una situación como límite a la que estamos llegando. María Alejandra, es un país que llegó, pareciera, se topó con el final de la ruta, y se está tomando con el final de la ruta con una situación de empobrecimiento sin precedentes en la historia de Venezuela. Y bueno,
y entre ellos el sector petrolero, que siempre había sido la columna vertebral de la economía venezolana, efectivamente está destruido. Ahora, yo insisto con esto, ¿cómo continuar enviando productos refinados, a la que hace referencia esta periodista de Reuters, a Cuba en esta situación? Es decir, yo quisiera su comentario porque al final, bueno, vamos directo al colapso, sin embargo, continuamos financiando a la isla de Cuba. Bueno, ayer yo te cuento una experiencia personal. Yo estuve casi 3 horas haciendo cola para poner gasolina. Y la indignación, la gente se bajó del carro, de ese carro, por supuesto, porque 3 horas, imagínate. Ese era el comentario de todo el mundo, y mientras tanto le siguen enviando petróleo a Cuba, Ay, por lo menos una emergencia nacional como la que estamos viviendo, quienes nos gobiernan deberían tener la sensatez de atender, que ellos están allí para atender prioritariamente las necesidades del pueblo venezolano, no de otro pueblo. No puede ser que allí se sigan manteniendo como si nada, si es que se mantuvieron como si nada, porque si el puerto de José se cerró, yo no sé muy bien cómo continuaron los envíos de petróleo a Cuba, pero no tengo información, creo que ellos no la suministran. Ahora, yo tengo que preguntarle, ¿es posible reactivar la industria en este contexto sin un servicio permanente de energía eléctrica? Porque ya ayer Nicolás Maduro reconocía que lo que viene es racionamiento. ¿Qué puede decirnos? No, mira, la actividad económica se va a ver durísimamente golpeada, y por supuesto la de la industria petrolera muy particularmente, que ya de por sí está muy golpeada. Claro que se puede reactivar la industria petrolera, a mí no me cabe la menor duda, pero se puede reactivar, uno, colocando allí gente que sepa, no militares o gente vinculada al partido o simpatías dogmáticas. Eso no funciona, los yacimientos petroleros no responden a ese tipo de prioridades. En segundo lugar, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber respeto a la seguridad jurídica, respeto a la propiedad, respeto a los contratos que se firmen, y no simplemente modificar a la loca una ley de hidrocarburos y decirle a todos los que no están de acuerdo con ella, bueno, se van del país y su contrato vean a ver ustedes qué hacen. Es necesario invertir, es necesario mantenimiento, es necesario invertir. Mira, para poder, en este momento harían falta invertir entre inversiones y gastos, entre 25 y 30 mil millones de dólares al año durante por lo menos 8 años para poder recuperar la producción que teníamos hace 20 años. Eso nos indica que sencillamente escapó completamente de las manos del gobierno venezolano y del Estado venezolano poder reactivar la industria petrolera. Ya no tienen a la gente, porque ellos mismos se encargaron de votarlos a partir de ayer, 2003, a la gente que sabía de eso. Después lo llenaron de gente que no tenía la formación necesaria, pero que ahora también se les está yendo porque los pagos que se hacen en la industria petrolera al personal son miserables. No tienen los conocimientos de poder manejar una operación tan compleja como esa. Además están enfrentados a una industria que han logrado llevarlas a niveles de deterioro inimaginables. PDVSA no solo era una empresa del primer mundo, sino cuando uno revisa en aquella época los indicadores publicados por empresas especializadas, por instituciones especializadas en materia de eficiencia, estaba a la cabeza del primer mundo. Bueno, hoy en día sencillamente es una empresa desaparecida. Yo creo que si queremos nosotros reactivar nuestra industria petrolera, cosa que siempre podremos, pues habrá que recurrir al capital privado, porque el Estado ya no lo tiene. Y si el Estado tuviera esos 25, 30 mil millones de dólares al año, que lo dudo, no sé de dónde lo va a sacar, su obligación primordial sería atender las funciones básicas de un Estado, que son la educación, la salud, la seguridad, la justicia, todas esas funciones que han desatendido de una manera grosera. De manera que la naturaleza misma de la industria petrolera que vamos a tener en el futuro tendrá que ser completamente distinta a la que hemos tenido hasta ahora, porque simplemente fue destruida la PDVSA esa de la que tan orgullosos nos sentíamos todos los venezolanos y particularmente quienes trabajamos en ella. Ayer le preguntábamos a Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera, si existía una situación similar en el mundo para comparar lo que está ocurriendo en nuestro país, en una nación, por cierto, que no está en conflicto armado abierto, ni ha sufrido una catástrofe natural. Y ella decía, bueno, quizás Zimbabue, se me ocurre, puede ser
pasó por una situación similar. Sin embargo, no existe otra experiencia comparable a la de Venezuela. De hecho, el Producto Interior Bruto podía caer este año por encima de 20 puntos. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. No, ciertamente. El caso de Zimbabue fue tan dramático como el de Venezuela, con una inflación que quizás superó los niveles de Venezuela, que ya es en este momento el más alto del mundo. Claro, en Zimbabue no había petróleo, en Zimbabue fue toda la estructura económica de aquel país, que era el granero de África, lo que destruyeron a extremos impresionantes. Bueno, Venezuela la han destruido en todos sus sectores. Destruyeron la agricultura, expropiaron más de 8 millones de hectáreas que antes eran productivas y ya no lo son. Los mecanismos para poder manejar aquella industria, por ejemplo, agroisleña, que era capaz de proveer financiamientos, importar los insumos, eso lo destruyeron. Bueno, destruyeron, por supuesto, la actividad comercial. En Venezuela el comercio el sistema financiero lo tiene al borde de la quiebra, con todos estos mecanismos, los cuales emiten dinero inorgánico, crece la cantidad de dinero que circula, pero los excedentes entonces le aplican un encaje del 100%, con lo cual dejan a la banca de manos amarradas. La banca venezolana está en una situación, el sistema financiero está en una situación crítica. El aparato industrial ha cerrado la mayor parte de las industrias que existían en Venezuela. Es decir, es que es masiva la destrucción, es inimaginable el daño que se le ha hecho a una economía que era, por cierto, de las más prósperas de la América Latina. Entre 1920 y 1980, Venezuela fue la economía de más rápido crecimiento del mundo. Para 1947 éramos el cuarto país del mundo con mayor renta media per cápita. Solamente Estados Unidos, Inglaterra y Francia estaban por encima de Venezuela. No conocíamos la palabra inflación, no entendíamos el significado de lo que era la inflación. Teníamos la moneda más sólida del mundo, junto con el franco suizo, el bolívar venezolano eran las monedas más sólidas del mundo, mucho más sólidas que el dólar, por ejemplo. Teníamos un crecimiento, éramos el país del futuro, venían gente de todas partes del mundo a radicarse en Venezuela porque aquí es donde estaba su futuro. Bueno, y ciertamente, aunque en los últimos años la democracia hubo un deterioro de ese crecimiento tan fenomenal, éramos aún así un país con unas perspectivas increíbles. Bueno, éramos felices y no lo sabíamos. La destrucción que vino después será motivo de estudios en universidades por muchísimos años. El caso de Venezuela será un motivo de estudio muy particular, de cómo se puede destruir una nación en medio de un proceso de demagogia, de populismo, de corrupción. Esos son los jinetes del apocalipsis: la demagogia, el populismo, la corrupción y la ineficiencia. José Torrijos, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Si puede permanecer unos minutos más, se lo voy a agradecer, porque se ha presentado, ¿perdón? Perfecto. Porque, entre otras cosas, ustedes han presentado un plan para reconstruir el país. Antes de hacer la pausa, incluso le traslado la inquietud. ¿Cuánto tiempo nos tomaría, hacer frente a esta situación, siempre y cuando se dé un cambio en Venezuela? Sí, no sé si tenemos a José Torrijos. Vamos a hacer la pausa para ir a publicidad. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Forma buenos hábitos con humor. Que sean sanos, que sean activos, que sean felices. Son algunos de los deseos que como padres, amigos o miembros de familia tenemos para los niños. Para quienes somos padres, sabemos que esto inicia con su educación. Para el tema de Todo se puede, educarlos para llevar una alimentación sana, hacer ejercicio, cuidar de su cuerpo, pueden ser algunos de los objetivos. El gran detalle, especialmente a los niños y adolescentes, podría parecerles aburrido. ¿Y qué tal si a la educación le agregamos el humor?
Un ambiente alegre y libre de tensiones, una influencia positiva y sensación de seguridad personal son algunos de los beneficios del humor en la vida cotidiana. Ambiente que facilita la introducción de valores. Pero un buen sentido del humor es una habilidad que los padres deben ayudar a desarrollar desde la infancia, criando no solo a niños más felices, sino que también mejor adaptados y preparados emocionalmente para el mundo de hoy. Te traje 3 tips. Enseña y comparte con los niños lo divertido de la vida diaria. ¿Cómo? Encuentra algo gracioso dentro de la cotidianidad. Enciende su creatividad. Alaba sus ocurrencias y conversa sobre ellas. Desarrollarás su capacidad de expresión. Y tal como Jaimito, tenga a la mano un chiste. Un niño que aprenda con humor no solo será un pequeño feliz, sino que estará empezando un camino a convertirse en un adulto sano y estable. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Dejamos una inquietud para José Toro Hardy, nos acompaña, experto petrolero. ¿Cuánto tiempo nos puede tomar, sacar adelante nuestro país, siempre y cuando se produzca un cambio, tomando en cuenta, el deterioro de nuestra economía? Lo escuchamos. Pues fíjate, María Alejandra, los cambios van a depender de la capacidad que tenga la sociedad venezolana de adaptarse, de entender la necesidad de seguir adelante con esos cambios y adaptar medidas que a veces hasta el momento han acostumbrado a que no se deben hacer. En la medida en que sea más eficiente, más completo el acuerdo de la sociedad venezolana y en la medida en que seamos, gracias a esos acuerdos, capaces de establecer la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada, el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de la Constitución, eso nos ayudaría a atraer inversiones. Y en la medida en que seamos capaces de hacer más inversiones, se va acortando el plazo para la recuperación del país. Yo creo que cuando las sociedades llegan a un nivel de deterioro, como el que ha llegado la de Venezuela, tiene probablemente la opción de intentar rebotar en sentido contrario. Si lo hace, puede relativamente rápido el país recuperarse. No quiere decir que eso va a ser un switch y que 2 años después vamos a ser la Venezuela de antes, no. Pero lo que sí va a ocurrir es que inmediatamente se van a empezar a notar el abastecimiento. Si perdimos comunicación, insistimos, esto forma parte del deterioro de los servicios básicos de nuestro país. Por eso se refieren a Venezuela como Estado fallido, lamentablemente, en el exterior. Luis Olivero se suma a nuestra mesa de debate, economista, profesor universitario. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Hola, Alejandra, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, y yo iniciaría conversación con Luis Oliveros preguntándole si es posible calcular el impacto que tienen estos apagones y los días no laborables para una economía como la nuestra, que está sumida en una profunda depresión. Lo escuchamos. Mira, ciertamente creo que todavía es temprano para saber el impacto económico de los apagones, porque además estamos convencidos que esto va a seguir ocurriendo. Hoy, gracias a Dios, en buena parte de Caracas tenemos servicio eléctrico. No creo que sea lo mismo, no creo que esté pasando lo mismo en el interior del país. No sabemos que muy posiblemente se nos vaya a ir en las próximas horas. Ayer Maduro anuncia una administración de carga que todos sabemos que es un racionamiento, y ahora nuestra normalidad o la realidad venezolana va a pasar a empezar a moldarse a racionamientos eléctricos que va a afectar no solo la normalidad en nuestras vidas, sino también en lo que es el comercio, las industrias. Por ejemplo, el sector petrolero se tiene que estar viendo afectado, el sector comercio muy afectado, el sector industrial, y pudiéramos estar hablando que solo en el mes de marzo, cálculos iniciales, y ojo, aquí no estamos metiendo el cálculo porque es muy difícil hacerlo, de los artefactos eléctricos perdidos, de la comida que se está perdiendo, y tampoco de las vidas humanas que se han perdido en estos días, porque también hay que meterlo y que tiene un valor incalculable, pero pudiéramos estar hablando entre 3 a 5 puntos del PIB. Eso es un número muy alto para una economía que está en recesión, una economía que está en depresión económica y que está en una de las peores crisis de la historia de cualquier país. Entonces, mira, 3 puntos que hayas perdido solamente en un mes por algo que se escapó, por algo como el servicio eléctrico, te indica que en este año 2019, si no ocurre un cambio político, vamos a tener la peor recesión de nuestra historia. Justo ayer, Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, compartía con nosotros un cálculo. Evidentemente, todo dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos de nuestro país, pero ella hablaba incluso de la posibilidad de una caída del PIB de 20 puntos este año. Esto sumado a lo que ya hemos caído. No existe destrucción igual ningún otro país en el mundo que no esté en guerra o que incluso no haya sufrido una catástrofe natural. Yo quisiera sus comentarios. Si Tamara dice 20 hay que creerlo porque Tamara es un excelente economista, pero aquí hay que entender 20% cuando es una economía que tiene 5 años seguidos cayendo y que ha caído en promedio en esos 5 años acumulados más de 50%, te habla de una catástrofe, te habla de que esta economía se está envejeciendo a un ritmo vertiginoso. Si este problema de la electricidad continúa y se extiende por lo que resta del año, por lo menos en los meses que vienen, que son los meses de mayor consumo energético, por lo menos hasta septiembre, y el racionamiento es muy fuerte, pudiéramos estar hablando de una caída superior al 20%, cuidado si 30%. La catástrofe que está viviendo Venezuela, como bien tú dices, no tiene ningún tipo de precedente en la historia del mundo, porque hasta en la caída de la Unión Soviética las cosas le fue mejor. En Zimbabue, con todo lo que vivió Zimbabue, cualquier país africano, al final les ha ido mejor. Y un ejemplo que yo siempre pongo es Libia. Libia, en plena guerra civil, su economía cayó en un solo año 60%, pero el año siguiente, cuando las cosas se acomodaron, cuando ya se había acabado buena parte de la guerra civil y estaba focalizada en algunos pocos estados, esa economía creció 70%, o sea, se recuperó de la caída en términos muy rápidos. A Venezuela le pasó cuando el paro petrolero del 2002-2003, que había caído cerca de 19% en esos 2 años, y a los años siguientes recuperó muy rápido todo lo que había perdido. En Venezuela no es que solamente seguimos cayendo, sino que es muy difícil presagiar con esta infraestructura, con el nivel actual del sector petrolero y con la crisis política que vivimos, cuándo vamos a poder empezar a crecer esta economía para comenzar a compensar esa caída tan brutal que estamos teniendo en el PIB. Esta es una pregunta absolutamente subjetiva, pero lo hemos hablado en otra oportunidad. En su opinión, ¿este era el plan del expresidente Chávez, el plan inicial, este modelo socialista, el libro azul y todo lo que ellos han defendido desde el inicio de este proceso? Mira, pareciera que sí, porque el gobierno actual, Maduro hace poco nada, y su círculo hace poco nada para revertir esta situación. O sea, uno no ve políticas de calidad, por ejemplo, para revertir la hiperinflación o para poner esta economía a crecer, si no es la misma dosis
le están repitiendo la economía, son los mismos personajes, son los mismos ministros, de la misma política, de la misma retórica, del mismo discurso. Y en el interín, mucha gente pasándola muy mal, las cosas complicándose, y pareciera que como que esto no molesta a quienes están tomando decisiones, y pareciera que es o es lo que nos quedó de 1998 hasta el año 2012. Porque ya llega el momento en que uno empieza a pensar por qué no están tomando medidas diferentes, por qué siguen repitiendo lo mismo. Y pareciera que al final, bueno, mira, es seguir un libro que nos está llevando a un estado ya, mira, ya no te puedes comparar con Ruanda, ya no te puedes comparar ni con Haití en la región. Venezuela está ya en niveles inferiores a Haití. Venezuela puede pasar, lo colocas en África y puede ser el país más pobre de África en cuestión de pocos años. Gracias, Luis Olivero, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Les habla Rafael del Rosario. Nuestra Constitución, en su artículo 57, establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, sin que ningún órgano del Estado pueda censurarlo. No te quedes callado. Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras menos, cerramos con un titular del semanario mexicano Proceso. Pompeo conversó con México y Noruega sobre posible exilio de Maduro. Esto fue ayer. Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, reveló que conversó con los gobiernos de México y Noruega en torno al futuro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que podría ser el exilio. Habrá que ver si esto se concreta o no, incluso si será tema de discusión hoy en el grupo de contacto. Nos despedimos. Pasamos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilitzer Caña, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.